dice el adversario, ¿sí? Y también se habla de Satanás como el enemigo. Estamos hablando de qué se habla, como el enemigo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 39, dice, y el enemigo que la sembró, ¿sí? En una parábola que estaba enseñando el Señor, es el diablo, dice. Y la ciega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Fíjate lo que dice. Pero primero, ¿qué dice? Dice el enemigo. ¿Sí? Entonces no podemos entender la vida en su totalidad sin tener en cuenta, mis hermanos, que existe un mundo de maldad invisible a nuestros ojos, pero ¿sabes una cosa? Real. Real. Nunca seremos los hombres y mujeres espirituales que desearíamos ser si no vemos, si no evaluamos y si no entendemos la vida como Pablo la describe, como Pablo lo dijo en el libro de Efesios, la epístola de los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20, dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, ¿sí? De su fortaleza, no la tuya. 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas del diablo. 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Fíjese todo lo que dijo. Así que es real esto, hermano. Así que aquí el apóstol sintetiza su descripción de la vida en una sola palabra: lucha. ¿Sí? Lucha. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, ¿con quién? Pues lo dice, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Pero dice lucha, ¿sí? La vida, mis hermanos, según el apóstol Pablo, habla de un conflicto, una lucha contra fuerzas opositoras, fuerzas contrarias a nosotros. Este pasaje indica cómo veremos un poquito más adelante que la ferocidad de la lucha es fluctuante. A veces va a ser intensa, a veces va a ser terrible, a veces va a ser espantosa, que no lo puedes ni soportar, y a veces va a ser como si nada. Pero no te puedes relajar. Tienes que estar siempre alerta. Implica que no todos los días van a ser tan feroces como otros días. El mensaje es claro. Tenemos que prepararnos para el día malo. Entonces, si hay días más o menos, también hay días malos, donde Satanás arrecia. Amén. Escúcheme bien. Efesios 6:13 dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. ¿Ah? Existen tres tendencias en contra de esta definición divina de la vida humana. Mire, pero esto es importante para nuestra familia, por nuestras familias, por nuestras iglesias, ¿sí? Por el reino de Dios. Por eso el avivamiento es importante. Asignarle al diablo demasiado poder y demasiado crédito no es bueno, hermano. ¿Sí? Tan seria y común es esta práctica de hablar de los límites del enemigo. Hay que saber. En segundo lugar,
hay que vivir como si mis enemigos fueran de carne y hueso. Muchos dicen eso, pero no son de carne y hueso. Por ejemplo, es común llegar a la conclusión de que el enemigo es el gobierno, es la compañía de trabajo, es mi suegra o otra persona, ¿no? No. Pablo insiste en que nuestra lucha no es contra seres humanos, hermano, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo, hermano, de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por eso, descartar por completo la guerra espiritual o relegarla a la condición de es puro show esto, son puros cuentos del pastor. Siempre sale con sus historias ahí el pastor, pues qué onda. No, hermano, no, hay que tener mucho cuidado. Es lo que hacen muchas personas, pero es notable que la mayoría de las religiones del mundo, por ejemplo, no solamente creen en el diablo, sino que tienen ritos para alejar a los espíritus malignos, fíjate. Entonces, ¿es mentira? No. Dios te bendiga, Checo. Es lo que hacen los animistas, que creen que los espíritus malos animan a todas las cosas. Por ejemplo, la religión de los budistas, que emplean toda clase de ritos para que los espíritus malos no se les acerquen a ellos. Pues ya los traen adentro. Gloria a Dios. Sí. Los musulmanes, que creen en Alá, yo diría a la patada, no lo sé, pero también creen en el diablo. Miren, un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. La Biblia afirma, mis hermanos, que existen dos adversarios más para el cristiano, y es la carne y el mundo. La carne y el mundo, a su nombre. ¿Ah? La Biblia afirma eso. La enseñanza es que nuestro enemigo, el diablo, busca oportunidades para tentar, para dividir, para hacer fracasar y para desviar al cristiano, empleando sus aliados, la carne y el mundo. De los tres, el diablo, la carne y el mundo, Dios en la Biblia, mis hermanos, primordialmente se centra en la batalla de la carne, hermano. El corazón humano, ¿sí? Que es débil para el pecado. Miren, es notable como Pablo habla sobre el mundo y cómo lo habla el apóstol, ¿sí? Es notable cómo Pablo vincula el mundo y al diablo, hermanos. Por eso, él en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo también anduvisteis, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, ustedes estaban muertos y yo también estábamos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados, en los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo. ¿Sí? Los que andan así se conducen según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. De igual manera, mis hermanos, podemos ver al diablo y a la carne unidos en varios pasajes como esta no es la sabiduría que desciende del cielo, dice el apóstol, ¿sí? Sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Por eso
En la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 15, dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Si el cristiano dejara de amar al mundo y crucificara la carne, el diablo no encontraría tanto terreno fértil para sus maquinaciones, hermano. El interés primordial del enemigo es atacar a fin de derrotar al cristiano. ¿Me oye? Por eso hay tanto cristiano derrotado. Y me atrevo a decir que a veces la iglesia está llena de gente así. El creyente representa ¿sabías tú que el creyente representa una amenaza para la solidaridad del reino de las tinieblas? Podríamos imaginar el cambio en este mundo si diariamente cada cristiano se viera de todo, se vistiera de toda la armadura de Dios y resistiera a Satanás, venciendo a las tentaciones y a sus aliados del diablo, venciendo al mundo y venciendo la carne. Pero hay que vestirle con la armadura de Dios. Como dijo un grande hombre de Dios de nombre Robert Murray McCain. Robert Murray McCain dijo, de acuerdo a tu santidad, así será tu éxito. Un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. ¿Oyes? Amén. Por otro lado, una vez que admitimos que estamos en batalla contra fuerzas opositoras, podemos valernos de las promesas de Santiago de que el diablo huirá del cristiano si éste lo resiste. A su nombre sea la gloria. ¿Sí? Por eso dice la palabra, algo maravilloso, hermano. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero existe la palabra someteos. ¿Sí? Y ahorita yo me encuentro personalmente por muchas partes del mundo que han dado a disque cristianos muy poderosos, cristianos muy ungidos, cristianos muy acá, pero son unos pingüinos bien hechos, hermano. Porque no se han sometido realmente al Todopoderoso completamente. Por eso es importante el avivamiento, para que haga un cambio en la persona verdadero. Porque mire, con demasiada frecuencia las personas en una búsqueda genuina de la presencia de Dios se desvían por el emocionalismo, la falsa doctrina o las prácticas contrarias a la palabra de Dios. No. Porque, mire, ¿por qué? Porque hay un deseo sincero por los días de gloria de un avivamiento pasado. ¿Sí? En lugar de buscar la presencia de Dios para un movimiento, un nuevo movimiento. Visión Divina ha sido el ejemplo de avivamiento de lo más poderoso que ha habido aquí, en todas las regiones, de todas partes, muchas partes del mundo, gracias al Señor. Por eso hemos llevado el avivamiento por todo el mundo, ¿me están entendiendo? Pero ok, ya pasó, pues ya pasó, ok, pero seguimos adelante, seguimos guerreando, seguimos luchando. Pero Misión Divina, ¿sí? La fuente, siempre le llamo la fuente del avivamiento, porque es lo que predicamos y es lo que está en Misión Divina. Intentamos volver atrás y recuperar un movimiento pasado, duplicando con menos poder las acciones de avivamiento pasado, en lugar de buscar el espíritu del avivamiento pasado que hubo. Hay que buscar el espíritu de avivamiento ese. Es algo muy poderoso esto que estamos analizando, hermano. Todo verdadero cristiano en Cristo desea resistir al diablo. Sin embargo, sería fácil creer la promesa de que huiría si le asignamos demasiado poder a Satanás. No, pues es que está pesado, no, es que está duro, pues sí,
Pero mientras menos estudies la Biblia, mientras menos dije estudies la Biblia, no dije nomás la repases así, no dije nomás la leas por 5 minutos ya. No, escudriñes, escudriñar la palabra es diferente a nada más abrirla y leerla, aunque es bendición también, pero escudriñar es diferente. Yo siempre le digo a mis hermanos, donde quiera que ando yo, a escudriñar, ¿sabes qué es escudriñar? Yo lo pongo de esta manera. Es como cuando el niño te trae piojos y lo agarras y le empiezas a mover los cabellos y buscar los piojos para sacarlos y hasta buscando a sacar los piojos. Eso es escudriñar. Entonces, un sinnúmero de cristianos caminan derrotados precisamente porque no escudriñan la Biblia. Por eso es válido preguntar. Por ejemplo, alguien que diga, ¿cómo me preparo para la guerra espiritual, hermano? ¿Qué hago para resistir? O estoy resistiendo cuando los hermanos de la iglesia me ponen sus manos o me ungen con aceite, porque muchos ni siquiera quieren eso. Se están resistiendo por medio de Satanás. ¿Acaso la guerra espiritual consiste en atar al hombre fuerte? Estoy resistiendo al repetir ciertas frases como la sangre de Cristo o en el nombre de Jesús. ¿Sí? Resistir es algo que ocurre en un momento, o más bien es un estilo de vida que requiere preparación espiritual. Para contestar estas inquietudes, estas preguntas, llegar llegar a conclusiones correctas, es preciso satisfacer una de las leyes profundas, de las leyes fundamentales de las ciencias de la interpretación bíblica. Estudiar el contexto del versículo o el pasaje completo, no nada más leerlo así. Las dos veces que hallamos el concepto de resistir al diablo en la Biblia, se encuentra en un contexto más amplio que el mero resistir, e incluye tanto preparación como seguimiento. ¿Me estás entendiendo? Esto es bien importante. La verdad se ha ido para siempre. Porque el libro de Efesios habla de lo clásico que instruye.